Ah, y por cierto, solamente para que quede claro, déjeme buscar por aquí Salmo 51, porque yo sé que algunas personas tienen duda con respecto a este tema. Si todos nacemos siendo pecadores, yo creo que los salmos son bastante claros, ¿no? Si nosotros notamos aquí el versículo 5, espero que se esté viendo bien. A ver, que me cargue bien la página para que se active la opción de poder subrayar aquí. Ahí está, listo. Entonces, aquí tenemos el Salmo capítulo 5, ¿ok? Déjame bajar un poquito por acá para que se lea bien. Listo. Salmos capítulo 51, perdón, versículo 5. Salmos 51, versículo 5. ¿Pueden leer conmigo aquí que dice? He aquí, y está hablando el salmista, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, algunos dicen, no, pero es que ahí está hablando del pecado de la madre, no está hablando del pecado, el salmista no está hablando de su propio pecado, no está diciendo que nació en pecado. Ajá. Vamos a analizar el texto y luego les voy a mostrar otras versiones de este mismo texto para que lleguemos a una conclusión, ¿ok? En primer lugar, si ustedes leen desde el versículo 1, dice lo siguiente: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pregunta, el salmista aquí ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de la rebelión de él o de su madre? ¿Está hablando de su maldad o de la maldad de su madre? ¿Está hablando de su pecado o está hablando del pecado de su madre? ¿De quién está hablando aquí el salmista? Claramente el salmista está hablando de sus rebeliones, de su maldad y de su pecado, de él propio, para que se me entienda mucho mejor. Versículo 3: Porque yo reconozco mis rebeliones, continúa reconociendo las suyas propias, ¿no? Mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, sigue reconociendo su pecado, y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Entonces, en el contexto, mis hermanos, vamos al contexto, entendamos el contexto. En el contexto, el salmista está hablando de los pecados, de las rebeliones, de las maldades de quién, de él o de su madre. A ver, los leo por ahí. ¿De quién está hablando aquí el salmista? ¿De sus rebeliones, de su maldad, de su pecado o está hablando de los de su madre? De él, obviamente, mis hermanos, está hablando de él. Está hablando de sus propias rebeliones, de sus propias maldades y de sus propios pecados. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado. Pregunta, si en todo el contexto está hablando de su propia maldad, en el versículo 5, ¿la maldad a quién le pertenece? Es obvio, mis hermanos, es obvio. Esta maldad que se nombra en el versículo 5 también le pertenece a él. En todo el contexto, el salmista está hablando acerca del mismo. Y dice, en pecado me concibió mi madre. Ajá, ¿y ese pecado a quién le pertenece? ¿A la madre? Tampoco. Si en el contexto el pecado siempre está señalando acerca del mismo. Noten lo que dice el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En todo el contexto, el salmista está hablando de su propio pecado, de su propia maldad. Y como es obvio, mis hermanos, en el versículo 5 va a continuar hablando de su maldad y de su pecado. ¿Ok? Es más, si ustedes siguen leyendo a partir del versículo 6, el salmista continuará hablando de él mismo. Y como dice David Santiago por aquí, ¿no? Está claro el contexto. Es que de verdad no hay ni siquiera que darle vueltas, como dice él. Ahora, solamente para que quede claro, déjenme buscar este mismo versículo en otras versiones, ¿sí? A ver si no se me mueve mucho por aquí. Que por cierto, para que, no sé si se logra ver bien, pero cuando ustedes quieran buscar varias versiones de un mismo texto, pongan, en este caso, por ejemplo, Salmos 51, versículo 5, y pueden escribir Gateway o Bible Gateway, ¿ok? Y les va a salir, creo que no se está viendo, déjenme acomodarlo por aquí para que se pueda ver. Déjenme acomodarlo por aquí para que ustedes sepan cómo buscarlo luego.
¿Ok? Listo, entonces, aquí lo notan, ¿ven? He puesto Salmo 51.5, Bible Gateway. La primera opción. La primera opción, y les va a salir el mismo versículo en varias versiones. ¿Ya? Así que ahí tienen, ya para que se ahorren un poquito el trabajo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí el mismo versículo en varias versiones. Vamos a ver qué nos dicen algunas de estas versiones, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos dice la traducción al lenguaje actual? ¿Qué nos dice la traducción al lenguaje actual? ¿Pueden leerlo ahí abajo qué dice? Bueno, si no lo logran ver, se los leo yo, ¿ya? La traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: tengo que admitir que soy malo de nacimiento, que desde antes de nacer ya era un pecador. Es sumamente claro el texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer otra versión, ¿sí? A ver, que aquí, palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos nos dice lo siguiente: yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Es sumamente claro el texto, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí otro texto, la Biblia Dios habla hoy nos dice lo siguiente: en verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Soy pecador desde el seno de mi madre. Entonces, es sumamente claro, ¿no? Yo creo que la Biblia es sumamente claro. ¿Nacemos siendo pecadores, sí o no? El salmista lo está reconociendo. El salmista está diciendo que es pecador desde el seno de su madre. No, ¿o no lo dice el salmista? Muy bien, entonces, no, pero hermano, ya, la gente que quiere insistir en esto, en que el hombre no es pecador desde que nació, entonces vamos a buscar otro texto, ya, y con este terminamos este tema. Si nos vamos nosotros a Salmo 58, Salmo 58, en el versículo 3 se nos dice lo siguiente: se apartaron los impíos, ¿desde cuándo? ¿O desde dónde? Desde la matriz. Y se descarriaron hablando mentira, ¿desde cuándo? Desde que nacieron. ¿Quieren algún texto más claro? ¿Quieren algún texto más claro? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, perdón, hablando mentira desde que nacieron. Bueno, vienen los oponentes y te dicen, ajá, pero ¿acaso un niño cuando nace ya está hablando? No, pues hombre, o sea, el texto está mostrando una hipérbole. ¿Saben lo que es una hipérbole, no? Es una exageración para mostrar una realidad. En el texto, el salmista está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración para acentuar que nosotros somos pecadores desde que nacemos. Eso es lo que está tratando de hacer el salmista. Ahora, negar estos textos, yo creo ya que sería pues algo completamente necio, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Entonces, ¿el hombre es pecador desde que nació? Sí, el hombre es pecador desde que nació. ¿Ok? Muy bien. A ver.